Esta noche vamos a estudiar el desarrollo de las naciones y por qué es tan importante que sepamos ese capítulo 10 donde se habla de las naciones y la importancia y la relevancia que tiene incluso en el Nuevo Testamento esas naciones de las cuales habla la Escritura. Nuestro pasaje base, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Bendito y soberano Dios, pedimos siempre tu revelación, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos para que meditando en tu palabra tú puedas revelar tus verdades, tus principios, puedas revelar, Señor, tu voluntad a nuestras vidas, para que nosotros la podamos hacer, Señor, para ser hijos realmente de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hablamos de las naciones de la tierra y vamos a Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 5, simplemente para que veamos cómo es que se da ese desarrollo en ese nuevo mundo a partir de esas 8 personas, Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Y lógicamente Noé ya pasó su vida productiva, ya no va a tener más hijos, entonces la proliferación de la raza humana va a estar a cargo de sus 3 hijos. Dice la Escritura: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y a partir de estos 3 varones es de donde salen todas las naciones que conocemos hasta el día de hoy. Y lógicamente hay una profundidad ahí en la narrativa de lo que la Biblia nos va a decir, nos va a enseñar para aprendizaje nuestro y para ver la voluntad de nuestro Padre Celestial con respecto a las naciones de la tierra. Antes de entrar en materia, algo que quedó relegado la semana pasada y que va a servir también para nuestro estudio de esta noche es el hablar que Génesis es un libro condensado, es un libro, si ustedes lo quieren ver así, tiene ciertas afirmaciones que no las debemos entender como que si se trataran de que las cosas suceden el mismo día o que uno y se levantó, entonces como que si anoche estuvo dormido y ahora se levantó y es el día siguiente. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. La pregunta es, ¿y son trillizos entonces? Porque a los 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Y sabemos por el resto de la narrativa bíblica que son de 3 diferentes edades. ¿Quién es el hijo menor de cómo se llama de Noé? Cam. ¿Y el hijo mayor? Sem. Y el de en medio es Jafet. Ya lo vamos a ver más adelante. En el 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y aquí es donde surge la maldición, ¿verdad? Entonces en esto podemos nosotros caer en el error de decir, eso sucedió, ¿cómo se llama? La maldición sucedió el mismo día que, ¿cómo se llama? Que él se levantó. Y no, hubo un desarrollo de un varón que había sido engendrado por su hijo con su mujer y que ya cuando nace Canaán es cuando él maldice la vida de este muchacho por lo que había hecho Cam. Génesis 10:6 dice: los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ven entonces, Cus, Misraim, Fut no aparecen en el capítulo 9, pero sabemos que Canaán entonces es el 4.º hijo de Cam. Por cierto, que esto es interesante, Cus, amados, en el lenguaje bíblico es Etiopía. Apréndase eso, porque cuando dice la Escritura que tomó mujer cusita
o cuando vea en Ezequiel, por ejemplo, que Cus es parte de la invasión que va a tener Israel en esa guerra de Armagedón, estamos hablando de Etiopía. Misraim, adivinen quién es, Egipto. Misraim es el nombre original de Egipto. Fut, que es Lidia prácticamente, y Canaán, que es la tierra donde Dios va después a establecer su reino en esa tierra cuando saque a la nación de Israel de la cautividad. Otro ejemplo de condensación, Génesis 10, 13, 14. Misraim engendró a Ludim, a Anamín, a Leabín, a Neftuhim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. Ahora, no habían filisteos en ese momento. El escritor, que es Moisés, está hablando de un hecho del pasado, de donde ya sabe que los filisteos van a venir de Casluim. ¿Estamos? No es que en el momento los filisteos ya existían, no los podemos contar a los filisteos dentro de esa historia, sino que él está viendo en retrospectiva y sabe que, este es el abuelo de fulano de tal, como diríamos nosotros, ¿verdad? Si ya sabemos la línea genealógica de alguien. Un aspecto importante, el orden de los hijos de Noé. Aquí hay un gran debate de por qué, quién es el mayor, quién es el menor, pero vamos a saber quién es realmente mayor, menor y el de en medio. Dice Génesis 5:32, y siendo Noé de 500 años se engendró a Sem, Cam y Jafet. Normalmente en la narrativa bíblica, cuando se habla de una genealogía, se habla en términos de mayor a menor. Eso quiere decir entonces, si lo leemos con esa perspectiva, que Sem es el mayor, Cam es el de en medio y Jafet es el menor. Sin embargo, la Biblia nos dice, más adelante, cuando, esto es lo que aparenta, ¿verdad? Está Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet, y Cam de donde viene Canaán. Pero realmente, en la narrativa bíblica se nos va a decir en Génesis 9:24, que y despertó Noé su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién es el hijo más joven entonces de Noé? Bueno, y entonces, ¿por qué aparece Sem, Cam y Jafet? Porque en la geografía vamos a ver que hay una cercanía muy fuerte entre Sem, los descendientes de Sem, de donde vienen los israelitas, y Canaán, que es de donde vienen los heteos, todas las líneas que aparecen ahí en la escritura, que son de la tierra de Canaán. Entonces esta es ¿cómo se llama? El orden genealógico en el que nacieron estos muchachos. Sem es el mayor, Jafet es el de en medio y Cam es el hijo menor. Y lógicamente Canaán es hijo de Cam. ¿Estamos hasta acá? Luego vamos a ver otras condensaciones, como por ejemplo, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y va a haber cuando empieza a narrar la genealogía de las naciones, con quien se comienza es con Jafet, no se comienza con el mayor. ¿Por qué no se comienza con el mayor? Se comienza porque ahora el énfasis es un énfasis geográfico, aquellos que tienen la gran mayoría de tierra, que cubrieron la gran mayoría de tierra. Por eso aparece Jafet en primer lugar, luego aparece Cam y por último aparece la genealogía de Sem. Es importante, amados, ver que estos tres varones son los que dan paso a estas tres grandes regiones a partir como centro, como epicentro de toda la historia bíblica, la tierra de Canaán. Es importante que lo veamos. Miremos cómo se agruparon estas familias.
La línea de Sem, aquí está en inglés el mapa, no pude encontrar uno en español que dijera los nombres en español. Lo que está en amarillo es la descendencia de Sem. Y ustedes ven, por ejemplo, que se regaron por todo lo que es, ¿cómo se llama? El desierto, la península, de cómo se llama, Arábiga, toda esa parte fue lo que pobló los descendientes de Sem. De hecho, de la descendencia de Sem, hay un varón que se llama Arfaxad, que es de donde viene Abraham, pero él viene, aunque se estableció en Babilonia, que es de la línea de ¿cómo se llama? De los descendientes de Cam, él viene realmente de la descendencia de Sem. Cam, ¿a dónde se concentró Cam? Se concentró en la tierra de Canaán y también en todo lo que es África, todas las partes de África. Cam, entonces, los descendientes de Cam son los que llegan a poblar la parte norte de África. Y Jafet va a cubrir toda la parte norte de la tierra de Canaán y también buscando hacia el oeste, que va a ser Europa. De hecho, sabemos, si fuéramos a decir nosotros de dónde venimos, ¿de cuál de los 3 hijos de Noé creen ustedes que venimos? ¿Perdón? De Jafet, ¿por qué? Exactamente, y España en términos bíblicos es Tarsis. Entonces, cuando oigan, anteriormente se había creído que Tarsis estaba en Inglaterra, porque se le llamaba los leoncillos de Tarsis, y el símbolo es leones, pero realmente es España. Entonces estamos, amados, de manera global, las familias de estos 3 muchachos, los descendientes de estos 3 muchachos, unos van al norte, otros al este y otros se van acomodando en la parte sur, que es la parte de África. ¿Estamos? Vamos específicos a cubrir ciertos aspectos ahora de los nombres que son importantes, porque se van a utilizar los mismos nombres de estas naciones a lo largo y ancho de las Escrituras. Los hijos de Jafet, estamos hablando de el hijo de en medio, que se pobló toda la parte norte y la parte de Europa. ¿Quiénes son los que están ahí? Gomer. Magog va a aparecer en las profecías bíblicas. Madai, Javán, Tubal, Mesec va a aparecer en las profecías bíblicas, y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Togarma es Turquía, la actual Turquía. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis. Tarsis es España. Kitim y Dodanim. Tarsis aparece muy a menudo en la Escritura. ¿Se acuerdan para dónde quería ir el profeta Jonás? Quería ir a Tarsis. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. En este momento de la historia bíblica, no es que cada uno tuviera su lengua. En ese momento, todos los seres humanos hablan la misma lengua. La confusión de las lenguas va a venir hasta en el capítulo 11. ¿Estamos? Pero ya lo está anticipando Moisés. Ahora hablemos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, que es Etiopía, Misraim, que es Egipto, Fut, que es Libia, y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán, que ya son en la parte de la península arábiga. Y Cus engendró a Nimrod. Y aquí viene un tipo donde en la narrativa de la genealogía, un descendiente de Cam, un hijo de Cus que se llama Nimrod, es
el que sale a la palestra. Cuando hace un quiebre el escritor bíblico es porque nos va a decir algo importante. Cuando rompe el molde de cómo está diciendo, y este engendró a fulano, y a fulano le nació a fulano y mengano, pero se detiene ahora con Nimrod y dice quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Estamos hablando ya de la nueva tierra. Ya, ¿cómo se llama? Los guerreros y todos quedaron en el pasado, en la antigüedad, antes del diluvio, pero ahora que la tierra se está volviendo a poblar, aparece este primer hombre que es poderoso en la tierra, llamado Nimrod, y que viene de la descendencia de Cus. Téngalo ahí en la mente porque vamos a hablar un poquito de Nimrod. También le nacieron los hijos a Sem. Ya estamos viendo, ya vimos Jafet, ya vimos Cam y ahora vamos a ver Sem. Padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad. De Arfaxad es de donde viene el linaje de Abraham. Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. Y aquí ya nos va a anticipar que cuando nace Peleg, que en esos días fue cuando la tierra fue repartida. ¿De qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la distribución que hace Dios de las naciones por las lenguas individuales que cada nación tiene. ¿Estamos? Entonces, si ve, no es una narrativa simplemente para decirnos las genealogías, sino que ya está metiendo elementos importantes para anticiparnos qué es lo que va a suceder cuando lleguemos al capítulo 11. El caso de Nimrod. Vámonos a Nimrod. Dice la Nueva Traducción Viviente lo siguiente, porque en la Reina Valera aparece a Nimrod como un gran cazador delante del Señor. Entonces cualquiera diría, ¿verdad? Este es un superhéroe que hace la voluntad de Dios. Pero debemos entender cómo viene la narrativa para darnos cuenta de que cualquiera que quiera sobresalir para darle rienda suelta a su orgullo, para andar fundando ciudades con el nombre de él o con el nombre de los hijos, no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo su propia voluntad. Pero mire la Nueva Traducción Viviente cómo lo dice. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los descendientes de Cus fueron Saba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los descendientes de Rahama fueron Saba y Dedán. Cus también fue antepasado, o fue el padre de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Y aquí ya estamos volviendo a los tiempos de los gigantes, que eran grandes guerreros y que los humanos los aprovechaban para matarse unos a otros y establecer ciudades y reinos aquí sobre la faz de la tierra. Mire cómo sigue, el versículo 9 al 12. Este era intrépido cazador, enfrentado, o sea, en contra de la voluntad del Señor, enfrentado a Adonai Elohim. Esto es la Biblia textual, lo dice textualmente, que se está hablando de Dios precisamente. ¿Por qué era este hombre enfrentado a Dios? ¿Y qué tiene de malo ser un gran deportista? ¿Qué tiene de malo ser un gran cazador? ¿Qué tiene? Porque a quien se le está rindiendo adoración no es a Dios, sino que se está rindiendo adoración a Nimrod. ¿Estamos, amados? Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Adonai es el Señor. El principio de su reino, esa fama que tenía de gran cazador y de gran guerrero, lo hizo hacer lo siguiente. El principio de su reino fue Babilonia. En cualquier situación donde usted vea la palabra Babilonia más, usted sabe que ahí es la cuna del mal. Babilonia significa tierra de confusión, porque ahí fue donde el Señor confundió las lenguas, en esa gran ciudad. Babilonia es el símbolo
de la adoración a otros dioses, es el símbolo de la falta de querer vivir bajo la autoridad de Dios, es el símbolo de darle rienda suelta al orgullo y a la vanagloria del ser humano. El principio de su reino fue Babilonia, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es otra manera de llamarle a Babilonia. La Biblia lo usa independientemente los dos. Cuando le hablan de la tierra de Sinar, están hablando precisamente de Babilonia. Y póngale atención cuando se habla de la tierra de Sinar, porque lo más probable que se está hablando es que sea un lugar de adoración a otros dioses y donde se le da rienda suelta a el orgullo del ser humano. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, que es la gran ciudad. Imagínense, ya nos está hablando de Nínive. ¿Quién es Nínive? Era la capital del primer gran reino que se conoce sobre la faz de la tierra, que son los, ¿cómo se llama? Los asirios, el imperio asirio. Asiria, la capital del imperio asirio es Nínive. ¿Estamos hasta acá? Parece que es aburrido el asunto, pero cuando uno ya ve el asunto, para dónde va, cuál es la revelación, hacia dónde va, entonces se empieza a entender para decir, miren, aquí estamos volviendo otra vez a los tiempos de antaño. Aquí la naturaleza del ser humano no ha cambiado. Aquí se le está dando rienda suelta a la vanagloria, a la vanidad, al orgullo. Aquí los seres humanos no se están ayudando unos con otros, se están volviendo a matar unos con otros, se están volviendo a esclavizar unos con otros, se están volviendo a querer ser ellos dioses y que el resto de gente sobre quienes ellos gobiernan se les rinda pleitesía. Entonces, amados, Babilonia viene a ser si lo vemos en términos de capitales de uno del reino de Dios y la capital del reino de las tinieblas, tenemos que decir que en la narrativa bíblica Jerusalén es la ciudad del gran rey, el reino del Señor, y Babilonia es la cuna del mal o la capital del reino de las tinieblas. Por eso hasta en Apocalipsis es donde se dice que Babilonia ha caído. ¿Para qué? Para dar paso al reino eterno de nuestro Señor. El origen de los enemigos de Israel. Toda esta narrativa nos va a llevar a decir, miren, aquí está Magog, aquí está Nínive, aquí está Babilonia, aquí está Egipto, aquí está Asiria, que la capital es, para decirnos con todas estas naciones, en alguna parte de la historia bíblica nos vamos a encontrar que hay una confrontación con Israel. Y véalo en términos espirituales, más allá de los términos meramente humanos. Por supuesto que va a haber confrontación con estos reinos, porque uno, Israel, es el reino del Señor y las otras naciones son los reinos de la oscuridad, de la maldad, de las tinieblas. Aquí, que ya leímos este pasaje y simplemente está subrayado, Magog, Mesec y Togarma, que son parte integral de la invasión que va a tener los reyes del norte, dirigidos por Magog, dice la Escritura, para invadir a Israel. Dice Ezequiel 37 y 38 que el Señor va a sacar a Magog, le va a poner garfios en sus quijadas para llevarlo hasta los montes de Israel y ahí lo va a derrotar. ¿Y quiénes acompañan a Magog? Mesec y Togarma. Ahí están marcados en la profecía de Ezequiel. Eso quiere decir las regiones del norte de Canaán y lo que es ahora Turquía
y también, ¿cómo se llama? La parte nororiental de la tierra prometida. De ahí van a venir esas naciones, junto con otras naciones que narra la Biblia. Por ejemplo, Persia está ahí, que Persia en el lenguaje actual es Irán, va a estar ahí. Y si ustedes ven, oyen alguna noticia de Irán, siempre es algo que están haciendo en contra de la nación de Israel. Esto de los descendientes de Jafet, enemigos de Israel. Ahora, de los descendientes de Jafet también sale Babilonia, de los descendientes de Cus, Babilonia, Nínive, que vienen a ser las grandes potencias que van a llevar a la esclavitud a, uno, el reino del norte, y dos, al reino del sur en Israel, cuando el reino se divide en dos partes. Misraim, que es Egipto, engendró a los ludeos, a los anameos, y ahí se nos dice que los casluitas son los que dan origen a los filisteos. ¿Se acuerda usted en toda la narrativa con David? ¿Contra quién es el pleito? Contra los filisteos. Entonces, lo que la narrativa bíblica nos dice, amados, es, miren, toda esta expansión de familias, de naciones, vienen a estar en contra de los propósitos que Dios quiere establecer en este mundo, que es el establecimiento de su reino. Y no hay ningún secreto, ¿verdad? Sabemos que el reino de las tinieblas está en contra de que se establezca la voluntad del Señor. Por eso el Señor fue bien categórico con Pedro cuando dice, no te voy a dejar que vayas a Jerusalén para que te maten. ¿Y qué os le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque era contrario a la voluntad del Señor. Luego está otras familias como Canaán, que también se convirtieron en enemigos porque tuvieron los israelitas que vencerlos. Todos los descendientes de Canaán, Sidón, Het, los jebuseos, el amorreo, el gergeseo, el heveo, todas estas naciones que tuvieron que destruir los israelitas para poder conquistar la tierra prometida. Muy bien, entremos ya de lleno a nuestro estudio. Esto es como una introducción a las naciones. Si usted das cuenta, hay 70 naciones. Yo hice el ejercicio. Ahí lo puse en una hoja de Excel y hay que contar naciones, no ciudades, porque Nimrod fundó 4 ciudades, pero esas ciudades no son naciones. Son ciudades. Son 70 las naciones de donde descienden, que son la descendencia, de estos 3 varones. Apréndase ese número porque es significativo. Y ahorita lo va a ver en algunos pasajes. Primero, Números 11:25. Entonces Jehová, ya había sacado a la nación de Israel y está en el monte Sinaí. ¿Cómo estaba organizado Israel? Estaba organizado por 70 ancianos. ¿Por qué por 70 ancianos? Porque el propósito de Dios establecer a Israel como nación, como su reino, no es solamente que Israel fuera su reino, sino que a partir de Israel reconquistar nuevamente los reinos de la tierra. Entonces, ¿cuántos son los líderes de Israel? Y sabe una cosa, incluso en la época de Jesús, el Sanedrín se componía de 70 religiosos, 70 maestros de la ley. Así era la composición. Y dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones, ancianos. Y cuando posó sobre ellos, el espíritu profetizaron y no cesaron. Si usted entiende la narrativa bíblica, ¿de qué estaban profesando estos 70 ancianos? De retomar nuevamente las naciones de la tierra. Ese listado
de naciones, de esas 70 naciones, Dios ya tiene un plan para recuperarla, porque Él mismo lo va a decir. Todas las naciones de la tierra le pertenecen a Él. Y ya vamos a ver después, en el capítulo 11, que el trabajo que tiene que hacer Dios, porque las cosas se destraban, se desordenan todavía más. Pero ya Dios está trabajando en el proceso de recuperar esas 70 naciones. Amén. Éxodo 19, 4 al 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, le está diciendo el Señor cuando está ahí en el monte Sinaí, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Especial tesoro sobre qué? ¿Sobre solo la tierra de Israel? No, sobre todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Porque mía es toda la tierra. ¿Estamos comprendiendo, amados? Estamos comprendiendo que el propósito de Dios de escoger a Israel no es solamente para Israel, para bendecir y beneficiar a Israel, sino para retomar el original, ¿verdad? Los orígenes de la raza humana, que son esas 70 naciones que se desprenden a partir de los 3 hijos de Noé. Mire cómo funciona en el Nuevo Testamento. ¿Usted se acuerda que el Señor mandó, a cuántos mandó el Señor a predicar acerca del reino? ¿Se acuerdan cuánto es el número? Se los leo. Lucas 10, 1, 2. No es casualidad. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Usted cree que el número es casualidad? No. ¿Por qué 70? Porque es la manera simbólica de decir el Señor, estamos listos para retomar el resto de naciones de la tierra. De todos los hijos de Noé, hay que recuperarlos porque mía es la tierra, míos son los pueblos, míos son todos los reinos de la tierra. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar a donde habían de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es el interés de Dios? Retomar las naciones de la tierra porque le pertenecen. ¿Por qué 70? Porque son 70 las naciones que se originaron de Sem, Cam y Jafet. Sigamos. Cuando regresan estos 70, mire, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quiénes son los demonios? Enemigos del Señor, enemigos del reino del Señor. Se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer. Es que la expansión del reino de Dios definitivamente reduce el reino de las tinieblas. ¿Usted me está comprendiendo, amados? Déjeme decírselo más categóricamente todavía. Todos los problemas habidos y por haber sobre la faz de la tierra tienen una sola solución de parte de Dios: su reino. Cualquier cosa que hagamos fuera del reino de Dios, o eso quiere decir fuera de la voluntad divina, es nada más administrar los problemas. Los estamos administrando. Así como cuando le dice el doctor, mire, esta pastilla se la tiene que tomar de por vida. Mire, cuando usted de vacaciones, de por vida, todos los días se la tiene que tomar. Usted está administrando el problema, no lo está curando. La cura, la medicina que sí cura es el reino de Dios. Por eso dice el Señor, cuando vi que los 70 regresaron con gozo y miraban que los demonios eran sujetos a él, entonces dice, yo vi a Satanás caer del cielo, que es una manera metafórica para decir, el reino de las tinieblas se está achicando. Cuando el reino de la luz crece, las tinieblas definitivamente tienen que ir en merma, tienen que ir en reducción. He aquí, dice, o doy potestad, si somos hijos del reino,
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese es el respaldo que Dios da a sus hijos que predican y enseñan el reino de nuestro Señor. ¿Usted está comprendiendo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento y cómo el Señor está abordando el problema en el Nuevo Testamento, amados? ¿Está comprendiéndolo? Porque la razón de ser de Génesis 10. Sigamos. Vámonos a Pentecostés. En Pentecostés ya el Señor ya ha resucitado, el Señor ya ha ascendido a los cielos. Dice la Escritura que en el aposento alto estaban 120 esperando la promesa del Señor. Y miremos lo que sucedió. Hechos capítulo 2 del 8 al 12. Bueno, ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Hubo un gran estruendo, el Espíritu de Dios vino y a esos 120 el Señor los hizo hablar en lenguas, pero no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. No se le olvide. ¿Por qué tenían que ser lenguas humanas? Porque a la celebración de la fiesta de Pentecostés, desde la Pascua, y se habían quedado para Pentecostés, habían judíos que habían venido de muchas naciones y hablaban cada quien la lengua. O sea, si supongámonos que fuera en el tiempo de hoy, si venían de Estados Unidos hablaban inglés, si venían de Alemania hablaban en alemán. El asunto fue que oyeron este gran estruendo y corrieron al aposento alto y oyeron, fueron testigos de que los 120 que estaban ahí reunidos les hablaron en su lengua. Y dice, ¿cómo pues, se hablaba la gente, ¿verdad? Los que acudieron ahí, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Acuérdense que ellos habían nacido en el extranjero, pero eran judíos. Es como un salvadoreño que nazca en Estados Unidos, pero sigue siendo salvadoreño, porque los padres son salvadoreños. Entonces, y no dejan las tradiciones judías, han llegado a la Pascua y han llegado a establecerse en Pentecostés. Ellos hablan sus propias lenguas, más la lengua hebrea. Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. ¿Por qué me da el escritor bíblico todo este montón de naciones? Pregunta. En Frigia, Panfilia, en Egipto, ¿por qué no simplemente se dedicó que habían venido de muchas naciones? ¿Por qué me da este listado? ¿Por qué me está diciendo todo esto? En las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos es fieles a la tradición judía, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose a unas a otras, ¿qué quiere decir estas cosas? ¿De qué se trata? ¿Por qué les escuchamos nosotros hablar en nuestras propias lenguas? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando? Les pongo el mapa de las naciones que estaban representadas en Pentecostés, con los nombres actuales que tenían, pero es exactamente las regiones de las naciones del capítulo 10 del libro de Génesis. Dios estaba retomando las naciones en Pentecostés. ¿Me están comprendiendo, amados? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Sí. No. Las está volviendo a ganar para su reino. Porque o sea, es como cuando nosotros predicamos, ganamos al perdido, lo ganamos para Cristo. Pues es exactamente lo mismo que está sucediendo. Esa gente que más adelante vamos a ver que adoran, que son adoradores de otros dioses, el Señor lo está volviendo a tomar para establecer su reino, ya no solamente en Israel, sino expandir su reino al resto de naciones, que es donde nosotros entramos. Sí, claro. Exactamente, esto es el inicio de lo que el Señor quiere hacer, que es que todas las naciones del mundo vengan a estar bajo su soberanía.
O sea, en otras palabras, o que Él establezca el reino eterno aquí en la tierra. Miremoslo todavía un poquito más en detalle. Yo le llamo a este apartado el rescate de Sem, Cam y Jafet. El rescate de Sem, Cam y Jafet. Pastor, pero no aparece Sem, Cam y Jafet ahí en ese listado. No, pero se va a hablar de conversiones, que no es casualidad, de gente de regiones que vienen de estos tres descendientes. Por eso nos tomamos el tiempo para saber de qué se trata estas naciones. Miremos primero los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem son lógicamente los judíos. Cuando le preguntan a Pedro de qué se trata todo eso, es que estos están borrachos porque no les oímos hablar. Y miren, dice, está muy temprano para que estén borrachos, y además el alcohol no da la capacidad para hablar en chino, ni para hablar en japonés, ni para hablar en todos esos idiomas, ¿verdad? Porque ellos les entendían el mensaje que les estaban transmitiendo. Entonces, parte del discurso de Pedro es este: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque son israelitas, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías. ¿Y por qué es tan importante que Él sea el Mesías? Porque Él está estableciendo su reino aquí en la tierra. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, les caló el mensaje. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para los judíos es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ya ve que está la atarraya, ya no es solamente para Israel, sino que está abarcando más naciones el Señor bajo sus alas. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, salgan de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya el Señor está comenzando por la casa, por Sem. Y si ustedes lee la escritura, se va a dar cuenta que los que están ahí representados son judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los del reino del sur, los descendientes de Judá. ¿Se acuerdan que Judá solo quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín? Todos estos que se convierten aquí son judíos del reino del sur. Entonces, en otras palabras, de una manera simbólica pero muy poderosa, Dios está retomando el reino del sur. ¿Qué creen que sigue a continuación? El reino del norte. ¿Y quién es el reino del norte? La capital es Samaria. Mire versículo 4 y 8, de 4 al 8 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Samaria, ¿qué es Samaria? La capital del norte, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, porque si tenían espíritus inmundos, es que no eran del reino del Señor, eran del reino de las tinieblas. Salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El reino del sur, y ahora el Señor está retomando el reino del norte. ¿Quién es el reino del norte y el reino del sur? Los descendientes de Sem. ¿Aló? ¿Hasta ahí llegó? No, hay que seguir la narrativa.
de Hechos, en el capítulo 8 siempre, pero versículos 26 al 29 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope. ¿Quién es el etíope? De Cus. ¿Y quién es Cus? Canaán o Cam. ¿Estamos, amados? Todo esto no es casualidad. No es ninguna casualidad. Y ya sabemos lo que sucedió con el eunuco. No tenemos tiempo para predicar todo. El eunuco creyó, se bautizó y se fue muy contento, dice la Escritura, a Etiopía, y muy probablemente su familia, sus amigos también llegaron a conocer al Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Recuperando las naciones. Sem, Cam, pero falta Jafet, ¿sí? Sí, por inmersión, sí, correcto. Sí. Acuérdense que eso es lo establecido por el Señor, ¿verdad? Él descendió al agua para darnos, porque el agua significa sepultura. ¿Sepultura de qué? Morir al mundo de las tinieblas para resucitar, para vivir para el mundo, para el reino, de nuestro Señor. ¿Estamos? Siguiente. 10 del 1 al 2, siempre en el libro de Hechos. Había en Cesarea, esto es en Israel, un hombre llamado Cornelio, centurión. No era judío, no era africano. ¿De dónde era? Italiano, porque venía de Roma. ¿Y Roma qué es? Parte de Jafet. El Señor entonces, amados, está alcanzando simbólicamente en estas conversiones, recuperando las naciones de la tierra. Vamos rapidito. Si hay preguntas hasta acá, no sé si está claro, amados, y lo que significa esas naciones para Dios. Siguiente, miremoslo más de manera práctica. Los 3,000 judíos, Sem, el reino del sur. Los de Samaria, Sem, el reino del norte. El etíope, Cam, que son descendientes de Cus, porque son cusitas, son etíopes, y el centurión Jafet, que representa a Europa, específicamente Roma en este caso. De manera simbólica, el Señor está retomando las naciones. ¿Pero es la única evidencia que hay? No. Ahora viene la actuación del río de Dios. ¿Y qué es el río de Dios? Es su Santo Espíritu, para recuperar los territorios, las naciones que le pertenecen al Señor. Veamos cómo está este río. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, unánimes que tenían una sola mente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Eso quiere decir, los fieles que estaban ahí en ese aposento alto, el Espíritu de Dios vino y se reposó sobre ellos. Y fueron llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en las lenguas extranjeras que nadie de ellos había estudiado ni de por cerca. Pero el Espíritu Santo tomó a los fieles para bendecir, para abarcar, para que el río de Dios corriera hacia los semitas del reino del sur. Miremos otra ocasión donde el Espíritu Santo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ve el río de Dios obrando ahora en el reino del norte, en los de Samaria. ¿Estamos, amados? Miremos ahora.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Mientras Pedro aún hablaba, esto es en la casa de Cornelio, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Ese río de Dios está llevando sanidad a las naciones de la tierra. Hasta ahí llega el río de Dios. Hay 4 eventos en el libro de Hechos, que no es casualidad, donde se dice que el Espíritu Santo descendió sobre la vida de estas personas. En Pentecostés, para los judíos del sur; en Samaria, para los judíos del norte, del reino del norte; ahora con Jafet, en ¿cómo se llama? El río de Dios actuando en la vida de Cornelio, que es un extranjero, que es un romano. Y hay uno más en el libro de Hechos, está en el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, están en Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen que aquel que vendría después de él, esto es, a Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es una 4ª vez que el río de Dios se extiende ahora sobre una ciudad de Éfeso, que es una ciudad extranjera. Por eso es importante el Antiguo Testamento, hermanos, para entender el Nuevo Testamento, la profundidad del Nuevo Testamento. Ojo, quiero terminar con esto. El río de Dios siempre inicia en el templo del Señor. Se lo voy a volver a repetir. En toda la revelación bíblica, el río de Dios no es patrimonio de una persona. Aquí, aquellos que se creen que son más ungidos que otros, no saben Biblia. Es que yo tengo una doble unción, no saben Biblia. El río de Dios comienza desde el templo de Dios. Así es en el Antiguo Testamento, así es en el Nuevo Testamento, así es en el Apocalipsis. Ya lo vamos a ver. Miremos. Y salía de Edén, del centro del Edén, y si salía del Edén es que el río recorría desde el monte de Dios al jardín del Edén, y salía del jardín del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Desde dónde venía ese río que llevaba bendición hasta la misma tierra? Del mismo monte santo de Dios, donde está el templo de Dios. ¿Estamos? Siguiente, Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, está hablando del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Por la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas, está hablando del templo, porque la fachada de la casa de Dios está hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo derecho de la casa al sur del altar. ¿Qué está hablando? De que el río de Dios comienza en el templo del Señor. Segunda vez que lo dice la Escritura. Zacarías 14:8-9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas de Jerusalén. ¿Y qué va a estar en Jerusalén, en el reino del Señor? ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. De Jerusalén va a ser agua viva, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. El río de Dios sale del templo. Apocalipsis 22:1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este es Apocalipsis, esto es el reino eterno de nuestro Dios. Si ponemos todas las piezas juntas, amados, a esta conclusión en la que tenemos que llegar los hijos de Dios, que la sanidad de las naciones viene a través de la iglesia, porque la iglesia en este momento de la historia es el templo del Señor. ¿Aló? Es el templo del Señor. Y dice el apóstol Pablo de Corintios 3:16 al 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amados, lo que se mueve en el templo de Dios es el Espíritu Santo. Amado, no es el predicador, no es el carisma de las personas, no son los dones espirituales los que llevan sanidad a las personas para albergarlas, para traerlas, para conquistarlas para el reino de Dios. Es el Espíritu Santo de nuestro Señor, el que produce vida ahí donde hay muerte, el que produce sanidad donde hay enfermedad, el que produce paz donde hay tribulación, el que produce búsqueda genuina del Señor ahí donde hay tinieblas, donde no se busca al Señor, donde se crea una autodependencia de nuestros talentos, de nuestra humanidad. Es el río de Dios el que trae sanidad a las naciones. Por eso es tan importante nuestras reuniones congregacionales. Todo, si ustedes se han fijado en todo lo que hemos estudiado del reino, el centro de gobierno del reino de Dios es la casa de Dios. Y menospreciar la casa de Dios significa no vivir en el reino de Dios. No estar unido, no estar amparado bajo las alas del Altísimo, porque su casa, su pueblo, sus redimidos, es donde el Espíritu de Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios corre como ríos de agua viva para traer salvación y vida eterna al pecador. Amén. ¿Preguntas, amados, hasta acá? ¿Ven la importancia del capítulo 10 de Génesis a lo largo y ancho de la historia bíblica? Las naciones de la tierra fueron y siempre serán del Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque ese río nos alcanzó, porque también a nosotros, Señor, estando tan lejos de ti, de tus promesas, del conocimiento tuyo, Señor, también nos alcanzó. Y por esa misericordia, por esa gracia, también nosotros somos salvos y somos parte integral de tu reino eterno, Señor. Permítenos a nosotros ser instrumentos de bendición para la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor, a no estar tan enredado en las cosas de esta vida, sin ver las cosas como tú las ves, en ese proceso en el que estás, Señor, avanzando tu reino por todas las naciones de la tierra, trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo salvación a la vida de muchas personas. Que ese río nos sumerja, que ese río nos cubra, que ese río, Señor, nos haga vivir para tu gloria y nos haga alcanzar al perdido para la exaltación y la gloria de tu nombre y la expansión de tu reino. Te lo pedimos. Amén y amén.